buenos días, tardes o noches o lo que sea. Soy su amigo Mr. Lovitonut31 y aquí les tengo una creepypasta más. Un usuario suscriptor llamado Miguel Pérez me pidió que hiciera la creepypasta llamada El capítulo sin nombre de la serie Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Bueno, aquí ya le tengo su creepypasta lista. Que por cierto me costó una eternidad hacerla. Pero bueno, antes de que empiece el video les invito a todos a suscribirse a este canal de YouTube. Y por supuesto compartir este video si quieren. Bueno, ahora sí. Corre el video. Advertencia. La siguiente historia que voy a contar no es real. Es solo una historia inventada para hacerlos entretener. Por su cooperación. Gracias. Esta horrible experiencia sin duda alguna no la podré borrar nunca de mi mente. Pero si ustedes me preguntan de qué experiencia les estoy hablando. Bueno, aquí va la historia que está escrita en una hoja de cuaderno. Ahora mismo se las cuento. Todo ocurrió un día 15 de abril del año 2007. Yo me encontraba en mi escuela ayudando al conserje a ordenar su bodega porque ese lugar se encontraba hecho un desastre. Había un chingo de cajas tiradas y amontonadas. Así que para no hacerle perder el tiempo ya que el mismo conserje iba a presentar una junta decidí ayudarlo. Cuando empecé a ordenar su bodega yo me tropecé y terminé cayéndome en una pila de cajas haciendo que esas mismas cajas se cayeran al piso. Me acababa de caer porque tenía las cintas desabrochadas de mis zapatos. Así que yo mismo decidí abrocharme las cintas. Y sobre todo empecé a levantar las cajas. Empecé a meter todas las cosas que venían en las cajas que se me cayeron. Pero en un instante a otro encontré un disco DVD muy raro en el piso. Yo levanté ese disco. Pero cuando me dispuse a inspeccionarlo me percaté de algo. Me di cuenta que en la portada del disco había un mensaje que decía: el capítulo sin nombre de la serie Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Cuando vi todo eso decidí guardar ese disco en mi mochila. Y prometí que cuando llegaría a mi casa iba a reproducir ese disco DVD para ver qué contenía. Cuando terminé de levantar las cosas y de acomodar las cajas como debían de ser. En esos momentos llegó el conserje al lugar. Y cuando vio la bodega ordenada como debía de ser él mismo me felicitó. Y me dijo que ya me podía ir. Hasta me regaló 25 pesos. Y luego antes de irme el mismo conserje entró a la bodega y sacó de ahí mismo unas carpetas que contenían papeles importantes que por cierto se le habían olvidado traer. El mismo conserje cerró la puerta de la bodega y luego se fue. Yo le traté de contar algo acerca del disco DVD que me acababa de encontrar en las cajas. Pero por lo nervioso que estaba decidí dejarlo ir. Y sobre todo irme a mi casa porque como ya eran la 1 de la tarde. Ya faltaba poco para que entraran los del grupo vespertino. Así que agarré mi mochila y me fui del lugar. Cuando llegué a mi casa saqué el disco de mi mochila. Y decidí meter ese disco a mi laptop para reproducirlo. Pero cuando empieza a reproducirse el disco ocurren 3 cosas extrañas. Primero que nada cuando empezaba la serie. No apareció la intro. A mí se me hizo raro pero después decidí ignorar eso. Lo segundo que pasó fue que la pantalla de mi laptop se ponía en negro cada 30 segundos. Yo me enfurecí tanto porque pensé que mi laptop tenía una falla. Pero luego de unos 15 minutos mi laptop dejó de presentar esa falla. Y lo tercero que pasó fue que la pantalla de mi laptop se puso en un color blanco y negro. Yo decidí ignorar eso y seguir investigando qué tipo de grabación había en ese extraño disco. Hasta que después de un largo tiempo el capítulo comienza. El capítulo empezaba así. Comenzaba en la casa de Billy y Mandy. El personaje llamado Puro Hueso se encontraba comiéndose un brazo de una persona que él mismo había cortado. Pero yo mismo me percaté que esa escena se veía realista y no animada. Cuando vi todo eso empecé a gritar bastante fuerte. Pero nadie me escuchó porque mis padres se habían ido a la casa de mis tíos. Y mi hermano se encontraba en la casa de su novia y me dijo que no iba a volver hasta pasado mañana. Cuando seguía viendo al personaje Puro Hueso comiéndose ese brazo, yo mismo empecé a vomitar. Ya que en esta serie jamás se ve ese tipo de escenas fuertes. Luego de unos momentos el mismo personaje termina de comerse ese brazo. Y en esos mismos momentos llegan al lugar Billy y Mandy. Ellos dos se sientan en el comedor de la cocina. Cuando el personaje Puro Hueso los ve,
Él mismo se va a su recámara. Cuando entra al lugar cierra la puerta y la escena se cambia. La escena cambia adentro de su recámara. Y aquí me di cuenta de algo. El personaje se encontraba jugando a la Ouija. Una especie de juego de mesa para invocar a un espíritu maligno. Yo cuando vi eso me quedé sin palabras y con un nudo en la garganta. Ya que en esta serie jamás se ven ese tipo de escenas demoníacas. En esos momentos el personaje puro hueso empieza a decir unas frases raras en otro idioma mientras se encontraba jugando a la Ouija. En unos momentos se escucha una voz de un demonio de manera realista. El mismo espíritu le dice lo siguiente al personaje. Quiero que mates a las personas que viven en este lugar. Si no lo haces te voy a quitar la guadaña. Solo tienes 2 días para que hagas todo lo que estoy pidiendo. Corre el tiempo. Cuando puro hueso escucha todo eso, él mismo esconde la Ouija en un cajón de su recámara. Y luego de unos momentos ocurre esto que me dejó totalmente traumatizado de por vida. La escena cambia en la recámara del personaje puro hueso. Yo mismo decidí sacar mi celular Sony Ericsson para grabar el episodio macabro para enseñárselo al conserje al día siguiente. En esos momentos el mismo personaje se dirige a la recámara de Billy. Cuando el mismo personaje llega al lugar, agarra la guadaña y empieza a matar de una forma muy horrible a Billy. Cuando vi esa escena yo mismo me quedé en shock, ya que la sangre y las apuñaladas se veían realistas. Yo mismo empecé a llorar por todo lo que estaba viendo. Quise apagar la laptop pero después decidí seguir viendo el capítulo macabro para ver cómo terminaba. Cuando Mandy escucha los gritos de Billy, ella misma sale de la casa. Puro eso trató de buscar a la personaje antes mencionada. Pero él mismo se percata de que Mandy ya no estaba en su recámara. Él mismo empieza a decir groserías mientras tiraba los objetos por lo enojado que estaba. En unos momentos la pantalla de mi televisor se puso en negro en 30 minutos. Yo me quedé impactado al ver toda la violencia que había en ese capítulo. Quise apagar mi laptop pero no se apagaba. Le saqué la pila pero tampoco se apagaba. Le intenté sacar el disco pero no se podía. Yo todo espantado decidí seguir viendo el capítulo. Cuando la pantalla vuelve a la normalidad aparece una escena que me dejó la sangre bien helada. Aparecen todos los personajes de la serie, menos Mandy, todos muertos. Tenían apuñaladas muy realistas. Luego de unos momentos el personaje puro hueso se me queda viendo de frente y luego dice: siguientes víctimas. En esos momentos puro hueso saca un papel extraño. Y aquí me di cuenta que en ese papel extraño no solo venía mi nombre completo. También venía el nombre del conserje de mi escuela. Y también venían los nombres de 4 personas del género masculino que por cierto yo no los conozco. Y luego de unos momentos el personaje puro hueso dice lo siguiente: ya no tienen escapatoria jajajajaja. Cuando dice eso se empieza a reír de una forma diabólica de manera realista. Luego de unos segundos el capítulo se acaba. Pero no aparecieron los créditos del final. Yo mismo traté de sacar el disco de mi laptop. Hasta que el reproductor de discos por fin se abre. Yo todo espantado decidí guardar el disco. Y sobre todo decidí cortar la grabación de mi celular. Y de ahí me fui a mi recámara a encerrarme. Cuando era de noche no podía dormir. Yo todavía seguía soñando con ese capítulo macabro. Hasta que después de unas horas me agarra sueño y me dispuse a dormir. Al día siguiente, el día 17 de abril de 2007, yo me levanté para ir a la escuela. Empecé a empacar mis cosas. Y sobre todo saqué de mis cajones de mi recámara el disco que contenía ese capítulo macabro para enseñárselo al conserje. Así que decidí meter ese disco a mi mochila. Agarré mi celular. Me fui a desayunar. Me fui a lavarme los dientes y después me fui a la escuela. Llegando al lugar me había percatado que el profe de matemáticas no había venido. Ya que la última vez él mismo nos dijo que iba a asistir a una junta de maestros en otra ciudad. Aprovechando el tiempo libre decidí sacar el disco que estaba en mi mochila. Me llevé el celular y me dirigí a la bodega del conserje. Cuando llegué al lugar vi al conserje sentado en una silla. Yo me le acercé. Le enseñé el disco que me había encontrado. Le empecé a contar todo lo que me pasó. Hasta le mostré el video de ese hecho en mi celular. Cuando el conserje escuchó todo lo que dije,
Él mismo sí me creyó. Me dijo que ese disco lo había comprado en un videoclub que estaba ubicado cerca de un tianguis. Me dijo también que el mismo día que había comprado el disco, él y sus 4 hijos se quedaron traumados al ver el capítulo macabro que yo mismo había visto. También me dijo que un día que quiso regresar el disco DVD, él mismo se encontró al mismo vendedor en el mini almacén muerto. Tenía apuñaladas y además estaba tirado en el piso. Al lado de su cadáver había un mensaje que decía: eso les pasa por ver el capítulo sin nombre de la serie Billy Mandy. Cuando vio todo eso, él se fue del lugar por temor a que lo acusaran de la muerte del vendedor. Y también me dijo que como no le quedaba de otra, tuvo que esconder ese disco en unas cajas que estaban en su mini bodega. Cuando escuché todo eso, inmediatamente decidimos calmarnos. Y después el conserje rompió en 1000 pedazos ese disco. Y después lo quemó con el aceite que él mismo usa para arreglar las bisagras oxidadas de las puertas. Cuando vi todo solté un suspiro de alivio, pero porque pensé que ya no iba a pasar nada grave. Después de unos momentos me dirigí al salón de clases y decidí escribir toda esta anécdota en un papel de un cuaderno mío. Pero conforme fue avanzando los años no logré superar nunca ese mal momento. Ya pasaron 14 años. Un día cuando me encontraba limpiando mi cuarto encontré en mi closet el mismo cuaderno en donde yo tenía anotada la anécdota. Recién me venía acordando de ese horrible hecho. Así que hoy mismo decidí contarles esa anécdota. Ya que hace mucho tiempo quise contarles el hecho pero luego se me olvidó. Así que les pido una cosa. Nunca jamás lleguen a ver ese capítulo macabro. Porque si no se pueden quedar traumados como yo. Bueno banda, hasta aquí le paramos con el video. Espero que les haya gustado el video. Les mando saludos a MXM23, a Witternex LQ, a Miguel Pérez, a Flappy el Payaso, a Gabriel 1998, a Showdown Relatos de la Noche, Ariel RSVM, a Mortificent Mistress of Umbra, a Fernando Guerrero, a Cari Azulita, y por último Axel Fernández. Les mando un saludo a todos ustedes. Gracias por haberme apoyado a seguir haciendo videos. Neta, si ustedes no me hubieran apoyado, mi canal se hubiera ido al caño al principio de mi trayectoria. Pero no se preocupen. Los voy a apoyar para que sigan haciendo contenido en sus canales. Recuerden que luego haré más videos así. Atentos a las notificaciones por favor. Nos veremos luego con otro video más. Cuídense mucho. Adiós.